Hola chicos, muy bonito día. Espero estén muy bien. Este, primero, estamos a nada de terminar el curso, ¿vale? Voy a terminar este tema de artritis y ya me continúo con nervioso. La clase de migraña la voy a mencionar en el tema de nervioso, ¿vale? En el tema del dolor, ¿ok? Vamos a ver este tema que es artritis reumatoide porque júrenlo chicos, va a venir unas 3 preguntas de esto, ¿ok? Entonces, vamos a ver este tema. Es un tema, la verdad, muy bonito. No es laborioso, es muy, muy bonito. Y es un tema que les va a ayudar muchísimo para su formación como médicos y cuando incluso vayan a presentar el examen de residencias médicas, chicos. Entonces, ¿qué nosotros podemos hablar de la artritis reumatoide? Ok, entonces, empecemos. Artritis reumatoide. Bien, pues como su nombre dice, es un tipo de inflamación de las articulaciones, ¿sí? Pero afuera de eso, chicos, es una enfermedad que incluso es de carácter sistémica, ¿vale? Es una enfermedad de carácter sistémica, o sea que nosotros podemos observarla en diferentes sistemas de mi organismo. Por ejemplo, puede haber afectación del sistema cardiovascular, puede haber afectación de los ojos, puede haber incluso afectación del sistema tegumentario de la piel, ¿vale? Entonces es una enfermedad que puede dañar diferentes partes del organismo. Claro que aquí el protagonista de la fisiopatología se relaciona muchísimo con, por ejemplo, en las articulaciones, ¿vale? Es el protagonista aquí o los cuadros clínicos que vamos a estar viendo la mayoría de las veces. Es un tipo de enfermedad que es de carácter crónica. Esta enfermedad de carácter crónica, chicos, ¿a qué me refiero? Que no, al paciente no se le va a quitar, ¿vale? Al paciente no se le va a quitar. Y si el paciente incluso no se trata, puede generar que la enfermedad llegue a ser de forma degenerativa. Vamos a ver que incluso cuando hay afectación de lo que son las articulaciones, va a haber incluso afectación de lo que son ligamentos, ¿vale? Por ejemplo, puede haber afectación del túnel del carpo, puede llegar a haber afectación de los ligamentos que me mantienen, digamos que en este mismo eje la mano, ¿vale? Para que no haya desviaciones, por ejemplo, de las articulaciones. Para esto, para evitar que haya una situación degenerativa, vamos a dar un grupo farmacológico, chicos, que justamente son los FARME, que pues los que vamos a ver es el metrotexato y lo que es la hidroxicloroquina, pero el único es el metrotexato, ¿vale? Siguiente dato importante, chicos, ¿vale? Es una enfermedad que preferentemente altera o afecta a lo que son las articulaciones periféricas, ¿vale? Periféricas. ¿A qué me refiero con esto? Pues las extremidades de los miembros, de los brazos, ¿sí? Articulaciones, por ejemplo, de los pies, de las manos, ¿sí? También, por ejemplo, en raros casos o ya en situaciones muy avanzadas, la articulación temporomandibular. Se limita mucho, no hay, digamos que no hay manifestaciones en lo que es la columna, por ejemplo, en la torácica o en la lumbar, ¿no? Es más común en las articulaciones, ¿vale? De periféricas, las manitas, los tobillos, ¿vale? Siguiente, es un tipo de enfermedad que es más común verla en mujeres que en hombres, chicos. De hecho, la relación es de 3 a 1. El 1% de la población llega a padecer esta enfermedad, chicos. El 1% llega a padecer esta enfermedad. Siguiente dato, por si lo quieren notar, esta enfermedad, para que vean, es más común incluso en personas grandes. Sí, claro, también hay personas jóvenes que pueden desarrollar artritis reumatoide. Pero lo más común, o incluso lo mencionan hasta en los CTOs, que es más común verlo en poblaciones grandes o poblaciones pues no tan mayores de edad, pero ya en poblaciones mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a ver algunas otras enfermedades como lo que es el lupus, que estas enfermedades se llegan a manifestar en personas más jóvenes. Había una vez, cuando yo estuve en el hospital, me tocó ver en el cuarto piso una paciente que tenía lupus. Era una paciente, no les voy a decir mi edad, pero tenía mi edad, chicos. No llegaba ni a los 30, ¿vale? No llegaba ni a los 30. Entonces, para que lo tomen en cuenta por si ustedes lo quieren ver. Es la enfermedad reumatológica, yo creo que la más frecuente, ¿vale? Es la más frecuente de las enfermedades reumatológicas. Es una enfermedad que incluso es discapacitante, chicos, en verdad, discapacitante. ¿Por qué es importante, chicos? Porque
afecta la forma laboral de los pacientes. Les digo esto porque yo lo vivo. No es que yo tenga artritis. Mi mamá, mi tío, el novio de mi tía tienen artritis reumatoide. Entonces, pues me ha tocado incluso ver cómo es la evolución de esa enfermedad. Me ha tocado ver cómo es el tratamiento que ellos siguen. Entonces, podríamos decir un poco que le sé más o menos esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo les llega a los pacientes más o menos? Van a tener una enfermedad de carácter autoinmune, aquí precisamente en las articulaciones. Entonces aquí lo pongo, de carácter autoinmune. ¿Cómo les llega a los pacientes? Los pacientes suelen tener las articulaciones todas rojas, ¿vale? Las suelen tener incluso si las tocan, se sienten un poco calientitas, ¿sí? Los pacientes tienen en la mañana rigidez matutina. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando el paciente está mucho tiempo quieto, por ejemplo, cuando el paciente está dormido por muchas horas, cuando se mueve, hasta le duele. Incluso hasta se siente como, o sea, yo porque lo vivo, yo hasta siento cómo les cuesta trabajo hasta moverse, ¿vale? Hay una limitación, por ejemplo, en la extensión de los brazos o en la flexión de los brazos, hay limitación, les cuesta mucho. Si lo mueven así de chingadazo, así, no, les duele un chingo, chicos, ¿vale? Les duele muchísimo, ¿ok? La otra, pues, es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad incluso que es de carácter inflamatoria. Inflamatoria, pues vamos a nosotros a toparnos que las células del sistema inmunológico están generando un daño en la cápsula articular. Hay factores que nos pueden predecir para que nosotros lleguemos a tener esta enfermedad. Una son factores que son genéticos, por ejemplo, y esta fue pregunta de Lenar, me acuerdo que me pasaban unos bancos de preguntas antes, cuando tenía veintitantos años, pero se le asocia al HLA de R4. Esta es pregunta del examen nacional, chicos, ¿vale? Y en factores ambientales, ¿cuál es el factor ambiental que por mucho ya se ha estudiado y ya se ha dicho que este puede ser incluso un detonante? El tabaquismo. No fumen, chicos, en verdad no fumen, no vale la pena, es una pendejada fumar, ¿vale? El tabaquismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente tiene esta predisposición genética y si el paciente es fumador, puede desarrollar de forma incluso más temprana la enfermedad, ¿vale? Esto es algo bien importante. La otra no es una enfermedad que tenga un inicio súbito, no es una enfermedad que pase de la noche a la mañana. Es una enfermedad que suele aparecer de forma lenta, ¿vale? Es una enfermedad que suele pasar o que se suele manifestar de forma lenta, chicos, ¿vale? Entonces, pues en base a esto ya damos como una introducción breve de estas características de esta enfermedad. Ahora, ¿cuál es no teoría, más bien la etiología, cómo sería la fisiopato de todo esto? Es muy simple. Es porque mi sistema inmunológico esté dañando las articulaciones. Ya incluso con lo que les acabo de decir, ya pueden incluso hasta deducir el tratamiento. ¿Sí? Chéquense. ¿Qué es lo que pasa? Pues nosotros tenemos proteínas del tejido conectivo, ¿vale? Proteínas del tejido conectivo, ¿ok? Como cuáles, lo que es la fibronectina o incluso lo que es la vimentina. Entonces, estas proteínas van a pasar por un proceso al que se le conoce como citrulinización. Lo cual me va a generar péptidos citrulinados, los cuales los voy a dibujar con una bolita negra, una bolita roja. Estos péptidos citrulinados van a ser unos antígenos, van a ser autoantígenos. O sea, en otras palabras, mi sistema inmunológico va a reaccionar, ¿sí?, por estas sustancias que yo mismo llegué a producir. ¿Qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, ahora sí, supongamos que esta está en esta parte de la articulación. Entonces, las células presentadoras de antígeno van a detectar a estos péptidos citrulinados, los van a detectar, para que después, chicos, la célula presentadora de antígeno, ¿sí?, le muestre este péptido
¿A quién? A los linfocitos T, ¿vale? A los linfocitos T. ¿Cuáles? Los CD4. Se los van a presentar a lo que son los linfocitos T. Y le va a decir al linfocito T, fíjate que está sucediendo esto. Se está citrulinando estas proteínas. A ver, échamelas. Entonces el linfocito T está diciendo, ay, en la madre, esto sí se ve malo. Y es el tejido conectivo de aquí de la articulación. Ay, en la madre, ¿sabes qué? No, pues esto sí puede ser dañino. ¿Qué vamos a hacer? Pues recluta más células. Recluta más células. Para que se den una idea, lo que estoy aquí reflejando es lo que está sucediendo dentro de la articulación. Solamente, pues que no me cabe, ¿ok? Ahora, este linfocito TCD4, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una estimulación de lo que son las células beta, perdón, de las células beta, de las células B, para que después estas células o estos linfocitos B se formen ahora en células plasmáticas, ¿vale? Entonces aquí les pongo células plasmáticas. Bueno, ¿y por qué es importante esto, chicos? Porque estas células plasmáticas van a liberar anticuerpos. ¿Se fijan? Van a liberarme anticuerpos. Una, por ejemplo, es un anticuerpo al que se le conoce como el factor reumatoide. Entonces, aquí en la misma articulación tenemos al factor reumatoide. Y la otra, o el otro anticuerpo que se llega a liberar, es un anticuerpo antipéptidos citrulinados. O sea, tiene sentido, ¿no? Porque este mismo antipéptido citrulinado va a irse contra los que se llegaron a sintetizar por medio de esta reacción de citrulinización. Entonces aquí observo otro tipo de anticuerpo en esta reacción inmunológica. Aquí en la misma articulación. Ah, pero no solamente eso, chicos, no solamente eso. No, 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 bueno fuera. Bueno fuera, chicos. ¿Por qué? Porque además de esto, el linfocito te va a liberar el interferón gamma. Y el interferón gamma, aquí es donde inicia el desmadre. ¿Por qué, chicos? Porque va a activarme a otra célula que es bien, pero bien especializada, es muy chingona. Porque esta además de liberar citocinas, recluta células bien importantes. ¿Como cuáles? A ver, otro plumón. Así es, chicos. A los macrófagos, ¿vale? A los macrófagos. Y esto ocurre aquí dentro, ¿eh? Aquí dentro de la articulación, aquí dentro. ¿Y qué va a pasar con los macrófagos, chicos? Pues los macrófagos van a liberarme citocinas, como lo que es la interleucina 1, la interleucina 6 y el TNF-alfa. Ya sabrán que ahora hablamos de un estado inflamatorio. O sea, quien haya visto Harry Potter, ¿se acuerdan una escena de la película 6 de Harry Potter? Cuando la profesora los ve y les dice, ¿por qué siempre cuando algo pasa, algo malo pasa, siempre están ustedes tres? Lo mismo pasa aquí, chicos, porque cuando vean enfermedades inflamatorias en tercerito y tercerote, aguas, porque se los van a volver a topar estas citocinas, ¿eh? Ah, no, y entonces aquí podemos ver que hay desde interleucina 1, interleucina 6, TNF-alfa. Ay, qué bonito se ve mi dibujo, pero qué malo es para la articulación, porque además de esto, chicos, todas estas citocinas, ¿sí? Van a estar reclutando diferentes tipos de células. Unas, por ejemplo, son los osteoclastos. ¿Qué hacen los osteoclastos? Entonces aquí les voy a poner a un osteoclasto. El osteoclasto, mis niños, es una célula que se encarga de la resorción ósea. ¿Se fijan? O sea, ¿qué me refiero con la resorción ósea? Que va a chingar el hueso. Lo va a chingar, ¿por qué? Porque va a liberar sustancias ácidas. Y claro, no, estas células no son del todo malo, porque en un huesito normal, chicos, ¿vale? Se tiene que generar este fenómeno de resorción ósea.
Es decir, aquí está el pinche osteoclasto y el osteoclasto va a liberarme estas enzimas digestivas, bueno, no enzimas digestivas, enzimas que degradan al hueso, ¿vale? Es una sustancia ácida, la cual genera que el huesito se destruya, para que aquí después el pinche osteoclasto, aquí lo pongo el osteoclasto, genere una laguna, es decir, un bulldozer que genera en una tierra una excavación, para que después vayan a implementar una sedimentación o vayan a poner cemento o concreto, porque después del osteoclasto sigue el osteoblasto, que es el que se encarga, y así les pongo, así de carita de bueno que tiene el osteoblasto, de generar hueso nuevo. Pero aquí la acción predomina del osteoclasto. El osteoclasto va a liberarme enzimas o sustancias ácidas, ¿vale? Sustancias ácidas que van a generar una erosión, ¿vale? También puede reclutar otros tipos de células, estas propias interleucinas por medio de los macrófagos. Por ejemplo, lo que son los fibroblastos, ¿vale? Lo que son los fibroblastos, también incluso los que son los condrocitos. Entonces, los fibroblastos los voy a poner de azulito y los condrocitos también los voy a poner de amarillito, ¿vale? Entonces, si ustedes observan, estamos teniendo un proceso inflamatorio en la articulación. Estamos teniendo un proceso inflamatorio en la articulación. ¿Dónde qué pasó? Pues bueno, se llegaron a citrulinizar ciertas proteínas como lo que es la vimentina, lo que es la fibronectina, y se formaron péptidos citrulinados, los cuales, aquí están de rojo, los detecta las células presentadoras de antígeno para que interaccionen con los linfocitos T. Y los linfocitos T van a generar reacción, por ejemplo, con las células B, ¿vale? Con las células B, para que sea o se lleguen a diferenciar en células plasmáticas, las cuales me van a generar anticuerpos y antipéptidos citrulinados. Por ejemplo, este es el anticuerpo antipéptido citrulinado o el factor reumatoide, que son anticuerpos que producen las células B. Por otra parte, también puede estimular por lo que es el interferón gamma, ¿vale? A los macrófagos para que liberen interleucina 1, 6 y el TNF-alfa, las cuales favorecen el reclutamiento de lo que son los osteoclastos, los fibroblastos y los condrocitos, que también generan, por ejemplo, los fibroblastos favorecen, chicos, una fibrosis de la que es la membrana sinovial. Por ejemplo, ¿cómo se va a ver la membrana sinovial? Toda tortuosa, generando después, mis niños, un tejido inflamatorio crónico. A esto lo conozco como panus. El panus es un tejido inflamatorio en las membranas sinovial y en la mayoría de la articulación que se debe a que hay una inflamación excesiva, ¿vale? ¿Y esto cómo lo pueden sentir en un paciente? La articulación la sienten como si fuera un colchoncito más o menos, como si fuera una almohada. La sienten, o sea, en verdad la sienten suave, no como a diferencia de la pinche gota o de los tofos, que la observan, por ejemplo, de como si fuera una pinche bolsa de lentejas. Agarren una bolsa de lentejas y siéntanla. Aquí es diferente. Y además dejen eso. Todos estos procesos inmunológicos favorecen a lo que es la angiogénesis, es decir, la aparición de nuevos vasos. Ah, no, y dejen otra cosa. También puede haber reclutamiento, por ejemplo, de los mastocitos. ¿Se acuerdan de los mastocitos, los que liberaban histamina? ¿Sale? Los mastocitos los voy a poner de color azul. Entonces, estos mastocitos van a estar aquí de color azul y los gránulos de histamina los voy a poner aquí justamente de azulito. ¿Por qué es importante? Porque la histamina, chicos, en este proceso inflamatorio genera una vasodilatación. La histamina es un vasodilatador. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí ya generamos un proceso inmunológico destructivo. Por medio también de lo que son los fibroblastos, de los condrocitos, también dañan la membrana sinovial. No me quiero centrar mucho en esas células, pero quiero que ustedes se percaten que los pinches osteoclastos van a estar aquí como pinches moscas, los osteoclastos. ¿Y qué va a pasar? Que va a generar una resorción ósea.
van a generar que el hueso se esté destruyendo constantemente. Y pues lógicamente esto predispone que el paciente tenga fracturas, que el paciente tenga fracturas. Entonces, como estoy destruyendo al huesito por medio de los osteoclastos, el paciente va a tener una menor densidad ósea en esas partes, ¿vale? ¿Cómo va a presentar el paciente? Pues el paciente puede llegar a tener dolor, va a tener las manos o las articulaciones como si fueran en forma rojitas, las va a tener incluso hasta calientes. Les digo porque me ha tocado explorar esos pacientes y sí tienen efectivamente las articulaciones calientes. Para esto les voy a enseñar una imagen para que se den la idea de cómo es esta distribución de la enfermedad, ¿vale? Entonces, un segundo. Ok, bien, miren, si ustedes observan, quiero que observen aquí estas articulaciones, ¿vale? Porque en la imagen izquierda a lo mejor podrán decirme, no mames, esta articulación está normal, esta manita está normal. Pues en parte, chicos, quiero que observen cómo se encuentran todas rojas. Aquí incluso se observan rojitas, ¿vale? Así, un paciente que sí se trata, chicos, un paciente que se trata más o menos tienen así las articulaciones, las tienen todas rojas. Yo una vez sentí la mano de un paciente y sí, efectivamente las tenía hasta calientes. Ahora, quiero que ustedes observen algo importante, cómo observan la mano en la imagen derecha, en la imagen izquierda. En la imagen izquierda, en esta imagen, ¿vale? La observan, digamos que alineada. Esto se debe porque aún hay integridad de los ligamentos. Pero por ejemplo, chicos, ¿qué pasaría si el paciente no se trata, no toma un fármaco modificador de la enfermedad, no toma estas sustancias? Pues, ¿qué es lo que sucederá? Que va a tener una desviación, va a tener una deformidad de la articulación. Quiero que se percaten cómo la va teniendo aquí. Esto ya es un caso efectivamente muy severo, ¿vale? Un paciente, por ejemplo, que no se haya tratado, ¿vale? Eso es algo muy importante. Ok, un segundito, dejen quito esto. Bien. Ahora, por otra parte, vamos a ver un esquemita bien bonito, el cual nos puede dar una indicación de cómo es la distribución de la enfermedad en el aspecto anatómico. Por ejemplo, en el aspecto anatómico quiero que observen que se afecta tanto las rodillas, las interfalángicas de aquí mismo, la muñeca, el codo, ¿vale? El mismo principio que yo les dije de que se afecta a las articulaciones periféricas, ¿vale? La rodilla, el tobillo, las partes del tarso, también hay partes que se pueden llegar a afectar. Rara vez, por ejemplo, la temporomandibular se llega a afectar, pero ya, por ejemplo, en situaciones muy avanzadas, ¿vale? Igual, por ejemplo, puede haber afectaciones en la articulación del hombro, afectación de la articulación acromioclavicular. Ustedes se acuerdan muchísimo mejor que yo estas articulaciones, porque yo la neta en anato estaba bien pinche maleta. Ahora quiero que ustedes observen algo aquí. Comúnmente la artritis, que no debería ser en un paciente con artritis, ¿vale? No se afecta la columna, la torácica y no se afecta la columna lumbar ni la sacra. Lo que en parte me llegaron a mí a platicar en el curso para el ENARM es que sí se puede afectar, pero muy poco la columna cervical. Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Por ejemplo, veamos esta imagen. Los pacientes van a tener una rigidez matutina, ¿vale? La rigidez matutina se debe a que el paciente por estar mucho tiempo acostado, ¿vale? Mucho tiempo acostado, le cuesta trabajo incluso hasta extender o flexionar las articulaciones. Les digo una vez porque me acuerdo que en una fiesta terminé, pues no había donde que yo no había un lugar donde yo me quedara a dormir. Uno de mis familiares se durmió en la sala, yo me dormí en el piso y yo estaba tranquilo todo. Fue como a las 7 de la mañana y uy, o sea, le empezó a doler la articulación porque le empezó a flexionar así cabroncísimo. Yo ahí en la madre, ¿qué pasó? Y sí, justamente así le sienten a los pacientes. Les duele muchísimo flexionar, les duele mucho. Entonces, ¿qué suelen hacer los pacientes? Por reflejo, por ejemplo, flexionarlo de poco en poco, no de o de extenderlo de poco en poco o flexionarlo de poco en poco. No, no de jalón, ¿vale? No de jalón, ¿ok? También algo que me dicen muchas veces, y sí me ha llegado a tocar con los pacientes, es que, doctor, cuando es temporada de frío me duele más las articulaciones, me duele más, en las mañanas me duele un chingo y mucho más cuando es después cuando es al despertarme y más cuando es temporada de invierno. También lo que suelen referir los pacientes, ¿no? Me duele más las articulaciones cuando despierto en época de invierno, ¿ok? Porque hace más frío, ¿vale? Ok. Entonces, pues aquí está todo el mecanismo, toda la fisiopatología que ustedes pueden observar, ¿vale? Todo lo que ustedes aquí pueden llegar a encontrar de este aspecto inmunológico, por ejemplo, ¿no? Ok. Entonces, aquí hay algo que nosotros podemos deducir.
A ver, por ejemplo, si el paciente tiene un proceso inmunológico que me esté afectando toda esta parte de la articulación, pues, ¿qué tratamiento podemos dar? Sí, podemos dar un AINE. Sí, podemos dar un AINE. Así es, por ejemplo, el naproxeno, diclofenaco, la indometacina. Yo el que he visto que se ocupa más veces, incluso en la prescripción médica, es el naproxeno, incluso hasta el pinche diclofenaco. Sí, podemos dar un tipo de esteroide. Sí, la metilprednisolona o un AIE. También. Pero, ¿será suficiente esto para controlar? O sea, yo entiendo que el esteroide, pues sí te baja la respuesta inmunológica, pero el esteroide solamente te disminuye la inflamación y el dolor. Lo mismo pasa con el AINE, te disminuye pues el calor que tengas básicamente o el calorcito que tengas en la articulación, te disminuye incluso, por ejemplo, el dolor, ¿no? La inflamación, eso hace el AINE. ¿Será suficiente? Pues no, chicos, bueno fuera, bueno fuera. Para esto vamos a hablar de los fármacos modificadores de la enfermedad, los FARME. En España les dicen FAME, ¿vale? Les dicen FAME, igual, fármacos modificadores de la enfermedad. Por si alguno de ustedes quiere hacer el examen MIR como yo y estén ahorita viendo, yo me saqué de onda que justamente les decían FAME, que en lugar de FARME, fíjense. Bien, ¿qué hacen los FARME? Los FARME son fármacos, chicos, que pues atacan, pero desde la raíz, atacan la enfermedad desde la raíz. A ver, ¿qué estoy viendo? ¿Es un proceso inmunológico? Pues, ¿qué voy a hacer? Ah, pues, por ejemplo, evitar que haya más células del sistema inmunitario. Bien, dele un pinche paracetamol a esa persona, bien dicho. Y sí, chicos, sí, hay que hacer eso, hay que disminuir la respuesta inmunológica, pero no son enchiladas. Y bueno fuera. Pero entonces, ¿cuáles son los fármacos que vamos a ver el día de hoy? ¿Vale? ¿Cuáles son los fármacos que vamos a ver el día de hoy? Bien, voy a hablar uno muy por encimita solo de uno, ¿vale? Por ejemplo, tenemos lo que es el metrotexato. Que este es el que va a venir en su examen departamental. Metrotexato. Es el que va a venir, chicos, ¿vale? Es el que va a venir. Podemos dar incluso AINES para el dolor. Podemos dar esteroides también. Voy a hablar uno muy por encimita. Ahorita mismo ya me lo vuelo, pero sí se los quiero explicar. Van a ver los anti-TNF alfa. Ok, los anti-TNF alfa, chicos, son biológicos, son anticuerpos monoclonales, fíjense. ¿Cómo está eso? Bueno, no sé si ahorita ya estén viendo en inmunología y creo que ya la están viendo por anticuerpos, pero ¿qué es lo que pasa? Que son anticuerpos que tienen partes de lo que son los humanos más otro ser vivo. Por ejemplo, roedores, ¿vale? Sobre todo lo que son murinos. O los roedores, pues. Por ejemplo, ¿qué es lo que llega a pasar? Ustedes tienen una fracción cristalizable, aquí la tienen, ¿vale? Y tienen una zona donde hay un reconocimiento del antígeno, o que la que neutraliza el antígeno, era la región FAB, ¿no? Entonces ustedes van a tener que ahora esta partecita del anticuerpo, ¿sí? Esta partecita del anticuerpo es del animalito, ¿vale? Es del roedor o del animalito. Y la parte del humano es esta. Bueno, el anti-TNF alfa es el infliximab. ¿Qué hace el infliximab, chicos? El infliximab lo que llega a producir es una neutralización del TNF alfa, ¿vale? Es una neutralización del TNF alfa. Por esta razón es que se les dicen los anti-TNF alfa, chicos, ¿vale? Los anti-TNF alfa. Entonces, imagínense que tienen ustedes aquí al TNF alfa. Entonces, lo que hace el infliximab es neutralizarlo. Yo, ¿cómo me acordé de esto? ¿Y qué hace el infliximab? Pues lo sostiene, chicos. Lo sostiene, no lo suelta. No lo suelta, dice, aquí te me quedas, cabrón. Yo, ¿cómo me acordé? Como si el anticuerpo fuera un pinche portero de fútbol y el TNF alfa fuera un balón. Hasta yo tengo una mnemotecnia por si les sirve en bloque 3. Chéquense.
Estemos en la articulación dañada. En la articulación dañada, el TNF alfa va a hacer su efecto. Va a meter gol, pero el infliximab lo para. Nos pudo meter gol, ¿vale? Lo neutralizó. Así yo me acordé del infliximab. Me acordé como si fuera un pinche portero de la selección, ¿vale? Ojalá así con esta mnemoteca pasemos al quinto partido, chicos. Ya que de por sí, híjole. Entonces, el infliximab es un ejemplo. ¿Qué hace infliximab? Neutraliza el efecto del TNF alfa, es un anti-TNF alfa. Ah, pero si aquí viene una cosa importante, chicos, porque por ejemplo, ¿qué te hace? Te neutraliza el sistema inmunológico por medio de esa neutralización del TNF alfa. Entonces, aquí te neutraliza al sistema inmunológico. Entonces, si yo te neutralizo al sistema inmunológico, pues no vas a tener buenas defensas. Y súmele esto, fíjense bien, fíjense bien. Si el paciente tiene una pinche tuberculosis latente, es decir, que sus defensas están haciendo la luchita para que la tuberculosis pues esté apagada, si el paciente lo tenga apagado la tuberculosis y no se le pase más y se le disemine. Ah, pero si ustedes le dan infliximab al paciente, le va a apagar la respuesta inmunológica y pácatelas. Va a tener manifestaciones clínicas, pero a la de ya, chicos, ¿vale? Y siguiente dato de estos fármacos que son los, se les conocen biológicos, porque toman segmentos de un animalito y del ser humano. ¿Y por qué les pongo esto? Porque son fármacos en verdad muy caros. Digo, con decirles a mí me sobo el codo, chicos, cuando veo un pinche combo de palomitas en el cine. ¿Saben cuánto cuesta? Ahí les va. A ver, un ejemplo, precio. Aquí les tengo el precio del infliximab. Ay, aquí está. Híjole, hasta a mí ya me sobó el codo, chicos. Ya me sobó el codo por el precio que tiene. Ahí les va. A ver, un segundo. Aquí está. Vean cuánto cuesta esto. Vean cuánto cuesta, chicos. Nada más. 18,000 pesos. Ándele. Ah, no. Y cuando vayan a ver bloque 2 de Pharma, cuando vean y lean los libros, ustedes van a toparse con otro que es el Omalizumab. Pero vean cuánto cuesta el Infliximab. Vean cuánto cuesta, chicos. Vean cuánto cuesta. Híjole. Vean cuánto cuesta. Pero bueno, entonces, eso es un mecanismo. Pero donde nos vamos a centrar es del metrotexato. Ok. ¿Qué es importante del metrotexato, chicos? Uno, que es un fármaco, que es un análogo de folatos. Ok, ¿para qué o qué son los folatos? Los folatos son sustancias que utilizamos para la síntesis de ácidos nucleicos. Por ejemplo, lo que es el RNA y lo que es el ADN. ¿Tiene algo que ver con el ácido fólico? Sí, claro, chicos. ¿Por qué creen que a las mujeres embarazadas se debe de consumir el ácido fólico? No nada más, no porque sí, de a huevo se tiene que consumir. ¿Por qué creen? Porque el feto requiere una síntesis de material genético constante. Por esta razón es que se les da ácido fólico. Ahora, ¿qué es un análogo de folatos, chicos? Que es una sustancia muy parecida al ácido fólico. Simple, muy sencilla, no se puede más. Es decir, si yo le hago una representación gráfica, ¿cómo yo lo voy a encontrar? Por ejemplo, el ácido fólico, chicos, tiene una región o tiene tres componentes, ¿vale? Una región de pteridina, una molécula de PABA o el ácido paraminobenzoico y una molécula de lo que es el glutamato. Entonces, para esto voy a dibujar al ácido fólico, ¿vale? Dejen nada más agarro mi dibujo para que lo puedan ejemplificar bien. Entonces, ¿vale? Aquí observamos la molécula de pteridina. Y ahora,
Esta es la molécula de pteridina. Ahora esta es la molécula de pava. ¿Vale? Esta es la molécula de pava la que voy a dibujar aquí. ¿Ok? Esta es mi molécula de pava. ¿Vale? Y la molécula de glutamato va a tener esta forma. ¿Vale? Bien. Ahora, esto es el ácido fólico. El ácido fólico, chicos, es una sustancia que está compuesta por pteridina, moléculas de pava y moléculas de glutamato. ¿Sí? Esto es el ácido fólico. Esto es básicamente la estructura que llega a poseer. Ahora, vamos a ver la molécula del metrotexato. Un segundo. Muy bien. A ver, esta es la que sí se asemejaba. Quiero que ustedes la observen. Bien. Bien. Quiero que ustedes lo observen cómo es la fórmula del metrotexato. Fíjense. Cómo se ve la estructura. No es muy similar, ¿no? Es muy, pero muy similar. Solamente, por ejemplo, que aquí en la parte que se parece a la pteridina, aquí tiene un grupo amino. En las otras moléculas, aquí lo que era el ácido fólico tenía básicamente a lo que era el grupo OH. Pero si ustedes se fijan, es una molécula relativamente similar. Por esta razón es que se le dice, es un análogo de lo que son los folatos, porque es muy, muy parecido, ¿vale? Muy, muy parecido. Entonces, es un análogo de los folatos. ¿Y para qué funcionan los folatos? Para la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Vale, chicos? Ahora, para que yo comprenda cómo funcionan los ácidos nucleicos o cómo se llegan a sintetizar, ¿cómo es todo esto? Los folatos, chicos, ¿de dónde yo los adquiero? Los folatos yo los puedo adquirir por parte de la dieta. Ya sea, por ejemplo, incluso por medio de las vitaminas, o ya sea incluso por medio de los alimentos. Por ejemplo, lo que es la vitamina B9. Pero cuando nosotros hablamos de lo que son los alimentos, nos topamos, por ejemplo, con lo que son los cacahuates, con lo que son las lentejas, como por ejemplo lo que son las lechugas, el brócoli, guácatelas, el brócoli, o incluso lo que son las semillas de girasol también. Ahora, los folatos, el ser humano no los puede sintetizar. Eso, ¿saben quién los puede hacer? Las bacterias. Pero nosotros nos chingamos. Tenemos que adquirirlo por medio de la dieta. Entonces, cuando yo consumo algún folato, cuando yo consumo, por ejemplo, ácido fólico o vitamina B9 o algún folato por medio de la dieta, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a entrar a mi organismo por reacciones bioquímicas que ni vienen al caso, pero cuando lo voy a poner, lo voy a poner en forma de dihidrofolato, que es la forma en la que ingresa a las reacciones bioquímicas para la síntesis de ADN, ¿sí? Entonces me tomé un folato, me tomé algún alimento, las vías de digestión hicieron su chamba, ¿sí? Y me la pasó al organismo en forma de hidrofolato. Este dihidrofolato, chicos, va a formarme tetra hidrofolato. Tetrahidrofolato. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque el tetrahidrofolato es una sustancia que por medio de reacciones de transferencia de un carbono, no se aprendan eso, pero por medio de transferencias de un carbono, puede ser beneficioso para la síntesis de purinas, para la síntesis de ADN, moléculas, incluso aminoácidos.
Ahora, ahorita les explico eso, pero por medio de qué enzima lo llega a realizar, por la dihidrofolato reductasa. Dihidrofolato reductasa. Y aquí tenemos al tetrahidrofolato, chicos, el cual, por transferencia o reacciones de transferencia de un carbono, ¿sí?, me puede formar diferentes moléculas. Por ejemplo, moléculas de purinas, como lo que es la adenina, la guanina, para que sintetice, por ejemplo, ADN, ¿no? Puedo formar moléculas de metionina, moléculas de glicina, ¿no? Para que después me formen proteínas, ¿no? Estas son reacciones bioquímicas que ni quiero que se acuerden. También me puede favorecer la formación de timidina, haciendo una molécula para el ADN. Ahora, ¿qué hace el metrotexato? El metrotexato, al ser muy similar a los folatos, tiene la capacidad de interaccionar con la dihidrofolato reductasa. Porque aquí tenemos al folato, al dihidrofolato, el que nosotros por reacciones adquirimos además por la dieta. Pero el metrotexato, al ser muy similar al dihidrofolato, puede generar una reacción con la dihidrofolato reductasa. ¡Ay, pues qué bueno! Pues no, chicos, porque lo que hace el metrotexato, al ser muy similar, la dihidrofolato reductasa no va a poder discriminar entre esta y este. Y el metrotexato, aquí, jóvenes, aquí se fregó. ¿Por qué? Más bien la dihidrofolato reductasa se fregó porque no va a funcionar si yo le doy metrotexato. O sea, ¿qué hace el metrotexato? Es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Eso hace el metrotexato. Por lógica, si yo bloqueo a la dihidrofolato reductasa, no voy a tener tetrahidrofolato, no voy a generar purinas, ni mucho menos ADN, no voy a generar estas moléculas para la síntesis de proteínas, no voy a generar incluso también moléculas de ADN por medio de la timidina. O sea, en otras palabras, ¿qué hace el metrotexato, chicos? Inhibe al material o la síntesis del ADN. Eso hace el metrotexato. O sea, ¿qué me quieres decir con esto? En otras palabras, chicos, es un fármaco que te altera desde el pinche núcleo. Al núcleo te friega. Al núcleo te friega. Te friega que no tengas ADN. Y si tú no tienes ADN correctamente funcionando, o funcionando correctamente bien, vaya la redundancia, pero ¿qué va a pasar? Pues la célula no va a funcionar. La célula, no me gustaría decir el término, pero la célula casi quedaría inútil. ¿Para qué puede funcionar incluso el metrotexato, chicos? Para algunos tipos de tumores. Así es, mis niños. Para sustancias o células que son muy, muy cabronas. Células que se están reproduciendo muchísimo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una célula cancerígena, ¿vale? Y aquí tengo una célula bien bonita. Eso es una célula normal y eso es una célula cancerígena. La célula cancerígena está teniendo un metabolismo, pero a más no poder. Un aumento del metabolismo tiene esta célula. ¿Qué va a pasar? Adquiere toda la pinche glucosa que tengamos, nada más, para que crees que se prolifere, ¿no? Por ejemplo, el metrotexato, además de esto, chicos, se ocupa para lo que son algunos tipos de carcinoma. Por ejemplo, el carcinoma de mama, pulmón, ¿vale? Carcinoma de mama, pulmón y de cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque ¿qué les dije que hace el metrotexato? Te inhibe la síntesis del material genético. Te inhibe la síntesis del material genético. ¿Sí? Te inhibe la síntesis del material genético. Y ahí viene una pregunta de EPA que ahorita la voy a agarrar. Entonces, la célula cancerígena no va a funcionar. Porque te bloquea la síntesis del material genético. Pero bueno fuera que solo afectara, óigalo bien, que solo afectara a la célula cancerígena. Porque no afecta solo a la célula cancerígena, a las células de reproducción rápida. Por ejemplo, las células que se están reproduciendo
En la médula ósea. Ay, papá, ándale, que te afecta la médula ósea. En la médula ósea, chicos, se está reproduciendo un chingo de células. Ya lo vieron en inmuno. Probablemente ya lo vieron en inmuno. ¿Qué pasa en inmuno? Se está reproduciendo mayor cantidad de células. Aquí hay una reproducción muy brusca de las células del sistema inmunológico. Quiero que ustedes me digan, díganme, si yo bloqueo al ADN de las células madre, ¿voy a generar más células? No, pues porque no va a haber reproducción. No va a haber reproducción, chicos. No va a haber reproducción. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el paciente tenga una mielosupresión de aquellas porque te está inhibiendo la síntesis de material genético aquí en las células madre. Y como las células madre no tienen el ADN necesario, pues no va a haber ni una pinche línea linfoide, ni una línea eritroide. La que ustedes me digan no va a funcionar. ¿Está bien en este tratamiento? Pues sí. ¿Por qué? Porque si nosotros atacamos, como dice en la canción, la de yo te llevo dentro hasta la raíz, pues no vamos a tener células del sistema inmunológico pues que se vayan a la articulación. No vamos a tener células que se vayan a liberar la interleucina 1, la interleucina 6, el TNF-alfa. No va a haber este proceso de producción de anticuerpos porque no tenemos células linfoides, estamos afectando a la pinche médula ósea. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Pues el paciente en primer lugar va a tener una mielosupresión. Y por esta razón es que es un fármaco modificador de la enfermedad que te inhibe la síntesis o interfiere en la síntesis del material genético. Y aquí mismo, señores, aquí mismo tengo las pinches preguntas, aquí mismo las tengo. Chéquense. Fármaco modificador de la enfermedad o farme, así le entre comillas, ya vive la pregunta en el DEPA. Fármaco modificador de la enfermedad o farme que te inhibe en la artritis reumatoide la síntesis de material genético. Y mangos, metrotexato, señores, metrotexato. Ok. Punto importante. Ya les puse que les inhibe la síntesis del material genético. Pero si a mí se me antoja verlo más a fondo, más a profundidad. Ok, chéquense. Ahí les va. Lo puedo dar en una mujer embarazada. Quiero que ustedes me digan esto, chicos. Y quiero que ocupen la deducción aquí. Yo les estoy diciendo que es un fármaco que te está inhibiendo, ¿sí? Que te está inhibiendo la síntesis de material genético. Entonces, ¿qué está pasando en el embarazo? Una reproducción acelerada de células. El bebé se está diferenciando que sus huesitos, que su piernita, que iba a decir muslo, que la piernita, la cabecita bien bonita, sus huesitos, sus ojitos, todo. Y esto requiere ADN. Entonces, por nada del mundo, y digo esto, chicos, pero por nada del mundo, no en una mujer embarazada. ¿Por qué? A ver, chicos, ocupemos la deducción. Veamos 3 escenarios. El primer escenario es que pues, ni el feto se produzca, que ni el feto se reproduzca, o sea, que no haya reproducción celular. ¿Y qué va a pasar? Aborto. Es un abortivo. Se ha desarrollado también malformaciones, por ejemplo, malformaciones óseas o incluso malformaciones craniofaciales. O sea, entonces ahí me lleva a la deducción de otra pregunta de DEPA. ¿En qué paciente no le vamos a dar metrotexato? Mujer embarazada, chicos. Por nada del mundo, ¿sí? Les llega una mujer embarazada, pues eso es harina de otro costal para otros fármacos. Que tenga artritis reumatoide y tenga embarazo, pues harina de otro costal para otros fármacos, ¿vale? Pero mientras, señores, porque ese es el que les van a pedir,
No darlo en una mujer embarazada. ¿Ok? Siguiente. Como inhibe la síntesis del material genético, ¿sí? Como te inhibe la síntesis del material genético, ¿cuál es la fase del ciclo celular, señores, que se ve afectada? Ah, la fase S del ciclo celular se detiene. A ver, ¿qué sucedía en la fase S? Ah, pues en la fase S era una duplicación del material genético porque se estaba sintetizando, ¿sí? Las bases nitrogenadas con las correspondientes, que a la adenina y así sucesivamente, ¿no? Pero a esto lo detengo en la fase S, chicos. Lo detengo en la fase S, ¿vale? Lo detengo en la fase S. Ok, entonces, ahora, ya checamos este mecanismo. Ya checamos el mecanismo por el cual el metrotexato es un fármaco modificador de la enfermedad. Te genera una pinche mielosupresión aquí en la médula ósea, no vas a generar una línea linfoide, una línea eritroide, no vas a generar ni madres con metrotexato. ¿Cuáles son las otras células que se ven afectadas? A las células del epitelio o las células del tracto gastrointestinal. ¿Se acuerdan de la colchicina? ¿Se acuerdan? Ok. ¿Qué va a pasar, chicos? ¿Qué va a pasar con las células del tracto gastrointestinal? Y aquí se las pongo. Pues ustedes aquí tienen la célula del tracto gastrointestinal. Las células del tracto gastrointestinal no se van a poder ni siquiera funcionar bien, no van a siquiera poder reproducirse bien. ¿Por qué? Porque afecta a las células que tengan recambio rápido. Las células del tracto gastrointestinal, ¿sí? Y las células de la médula ósea. Hablando de las células del tracto gastrointestinal, ¿qué puede llegar a suceder si no hay una renovación constante del tracto gastrointestinal, señores? Pues imagínense, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, por ejemplo, donde como hay una lesión porque no hay renovación de las células del tracto gastrointestinal. ¿Cómo va a llegarles el paciente? Bueno, hay un término que se le conoce como melena. La melena es las heces con sangre, ¿vale? Entonces, un segundo. Un segundito. Ok, a ver, déjenme enseñar una foto. Les enseño esta foto para que... Ay, ¿por qué no entiendo por qué no aparece? Ay, no la encontré. Una disculpa. Ahorita les mando una foto de cómo se ve. Porque esto es importante, chicos. Van a ver al después lo que son las escalas de Bristol. Pero ¿por qué? ¿Cómo se va a ver una popó o cómo se va a ver las heces con sangre o con hemorragias? Se van a ver negras. Negras, chicos. Negras como si fuera de forma oleosa, como si fuera de tipo petróleo más o menos. ¿Vale? Es como se puede llegar a observar. ¿Ok? Puede generar una pinche toxicidad gastrointestinal, pero marca diablo, chicos. Este fármaco porque afecta a las células que se están cambiando constantemente o se están recambiando o reproduciendo, como lo que es las de la médula ósea, como lo que es las del tracto gastrointestinal. ¿Ok? Y es más, otra de las contraindicaciones, chicos, que se puede llegar a deducir con el metrotexato, además de en una mujer embarazada, en pacientes que tengan, por ejemplo, úlceras gástricas, según las guías de práctica clínica, ¿vale? Ok, entonces, ya nosotros estamos viendo todos estos mecanismos, chicos. Ahora, el siguiente dato es, bueno, ¿yo cómo puedo evitar todos estos efectos adversos del metrotexato, Gerardo? O sea, tú me estás diciendo que el metrotexato lo que te hace es que te inhibe la vía de folatos. Sí, claro. O sea, yo les dije que tenía el hidrofolato, el que adquiero,
para que se forme tetrahidrofolato, las bases y las moléculas de ADN. ¿Sí? Ok, eso me queda claro. Y así me chingo a las células. Pero ¿cómo puedo contrarrestar o cómo puedo evitar tantos efectos tan feos? Digo, la vida es hermosa para estar batallando con esto, ¿no? ¿Qué es lo que puedo dar? Pregunta de examen departamental. Metrotexato más ácido fólico. Esto, chicos, esto es de a huevo. De a huevo, metrotexato con ácido fólico. Y les digo algo, porque justamente en un examen extraordinario les pusieron esta, con base al tratamiento en la artritis reumatoide con metrotexato, ¿sí? Debemos de administrar ácido fólico. Y como es un fármaco muy, o sea, es un fármaco muy, o sea, con decirle que es un fármaco que se ocupa para tumores, chicos, para tumores o neoplasias como la de la mama, la del pulmón, cabeza y cuello. No es que me vaya a tomar todos los días el metrotexato en la mañanita, todos los días. No, ni madre, chicos. No, 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 no. Peor aún, va a venir esto, que es metrotexato con ácido fólico. Esta pregunta de examen va a venir. Y la otra, ahí les va, que se da una dosis de forma semanal. Una dosis de forma semanal. Es importante esto, chicos, porque fíjense, ya les di 3 preguntas. Esta de a huevo es para que la tengan bien, porque ya les di todas las preguntas que he visto de metrotexato, aquí las tienen. Les van a poner que es un fármaco modificador de la enfermedad que inhibe la síntesis del material genético. Metrotexato es un fármaco que se debe de coadministrar, ¿sí? Coadministrar en pacientes con artritis reumatoide, en tratamiento con metrotexato, señores. Pues, ¿cuál va a ser? Pues el ácido fólico. O que no les pongan ácido fólico, pues que les pongan vitamina B9. Ahí nos van a querer atorar, ¿no? Ahí nos van a querer atorar, porque después van a ver vitamina B6. Y ese se ocupa más en el tratamiento de la tuberculosis, pero no nos metamos en eso. La otra, que se da una dosis semanal. Esta pregunta, híjole, miren, si no me salen mal las cuentas, yo creo que la mayoría en un examen extraordinario, yo creo que solamente el 2% tuvo bien esta. En base al tratamiento, en base al tratamiento de metrotexato, es cierto que se da una dosis semanal. ¿No me creen? Pues, ¿qué creen, chavos? Les vengo con las guías de práctica clínica. Ahí les va. Segmentos de las guías de práctica clínica. Y es más, a ver si ustedes observan. Ok, chéquense. Aquí ustedes tienen esta tablita, a mí me hicieron aprendérmela, no manchen. Pero fíjense, metotrexato, ¿vale? De 7 a 25 7.5 a 25 miligramos semanal, chicos, semanal. Dosis ascendente cada 4 semanas. No les van a preguntar eso. Miren, fíjense, ¿se acuerdan? Pueden dar naproxeno, paracetamol, pero el paracetamol no es un antiinflamatorio, por eso no es un AINE, ¿vale? Metotrexato, ¿vale? Dosis semanal, ¿ok? Los otros ni presten atención ni se los van a poner. Ahora, chéquense. La dosis de inicio del metrotexato varía de MTX, es metrotexato, ¿vale? Varía de 7.5 miligramos a 15 miligramos semanal. Sigo chingándolos con esto de semanal, ¿ok? La adición de ácido fólico, ¿sí? De 5 a 10 miligramos por semana se asocia a una reducción significativa de los efectos adversos. Entonces, a ver dónde pongo los efectos. Ay, no se los ponen. No se los ponen. Ok, pero quiero que observen aquí la adición de ácido fólico
de 5 a 10 miligramos por semana se asocia a una reducción significativa de los efectos adversos del metrotexato. Aquí justamente lo que les expliqué aquí viene. Y esto, chicos, es como van a estudiar para el ENAR en un futuro. Entonces, voy a dejar de compartir. Bien. Pues ahí tienen, chavos. Ahí tienen. 3 preguntas del metrotexato. A ver, si yo fuera el que hiciera el DEPA, les pusiera un caso, un pinche caso clínico así, pero machín. Carmela de 50 años que está tomando metrotexato para la artritis reumatoide. Ay, primer pregunta, ¿cuál es el mecanismo de acción de este metrotexato? Ok. Ay, pues que te inhibe la síntesis de material genético. Ok. Vientos. Siguiente pregunta. Para contrarrestar o para disminuir las reacciones adversas del metrotexato, ¿qué tenemos que dar? Muy simple, vas a dar ácido fólico. ¿De cuál es la dosis? Dudo mucho que les pongan así, pero en base al tratamiento podemos afirmar que, pues que es una dosis semanal. Yo sé, chicos, ¿qué más hubiera querido yo en segundo año que un cabrón me estuviera diciendo esto? Yo les digo, yo sé lo que les digo, va a venir, chicos, va a venir en su examen, va a venir el pinche caso clínico, ya lo vi, chicos, ya lo vi. Ahora, ya si sería muy pinche manchado, muy manchado la pregunta, les van a preguntar en qué fase del ciclo celular se llega a detener, en la fase S. ¿Y por qué hablo de que sería manchado? Porque muchos doctores no les dicen esto. Y por esta razón que si les ponen esta pregunta, ¿en qué fase del ciclo celular actúa el metrotexato o interviene en la división celular? Es en la fase S, chicos. En la fase S. ¿Ok? Bien, chicos. Otra contraindicación que llegué a ver en artículos, e incluso me platicaron para un curso en el MIR, es otra contraindicación del metrotexato. Ok, en primer lugar, como yo les estoy diciendo, es que el metrotexato te está inhibiendo la función celular, te está inhibiendo la producción de células del sistema inmunológico. Pues es más que lógico. Entonces, otra contraindicación, por ejemplo, en pacientes que vayan a recibir o pacientes que tengan una vacuna de un microorganismo atenuado. ¿A qué me refiero con esto? Ok, ¿qué es una vacuna? Bueno, una vacuna o la vacunación corresponde a un proceso en el que ustedes van a meter algún segmento, algún antígeno, e incluso hasta un pinche virus que se encuentre, digamos que vivo, se encuentra vivo, pero está medio güey, no genera tanta reacción. ¿Pero qué va a generar? Que las células del sistema inmunológico, ¿sí? Las células del sistema inmunológico produzcan anticuerpos. ¿Para qué? Para que ahora sí, cuando la pinche infección venga, las células ya liberaron anticuerpos y lo puedan neutralizar. ¿Sí? Pero a ver, si yo le doy un microorganismo que no esté muerto, no le estoy dando ni un pinche cascarón del virus, un virus que está vivo, pero está atenuado, o sea, está medio güey, pues solo puede cuando las defensas estén bajas. Solamente puede ser tóxico, puede ser maligno, bueno, no maligno, puede ser malo cuando las defensas estén bajas. Entonces, ¿qué va a generar? Si le das un pinche microorganismo atenuado o una vacuna de un microorganismo atenuado, vas a generar una infección porque estás metiendo al microorganismo atenuado y las defensas están bajas. Es lo que va a pasar, ¿ok? Es lo que puede llegar a suceder. La otra, por ejemplo, en pacientes que tengan las defensas bajas o una depresión medular. Por ejemplo, cuando yo llevé esta materia de reuma, justamente nos decían, a lo mejor no les van a poner esto, pero por ejemplo, los pacientes que tengan VIH, los pacientes que tengan VIH van a ver algo que es una gráfica de cómo las cantidades de los CD4 en un inicio van a estar altísimas, pero después van a bajar en el paciente con VIH. ¿Qué pasa con el paciente con VIH? Pues que que va a tener las defensas bajas de por sí, infecciones de forma muy recurrentes, ¿vale? Enfermedades de forma muy recurrentes. ¿Ok? Ahora,
Muy bien, pacientes que están inmunodeprimidos. También, por ejemplo, no es que esté contraindicado, pero hay enfermedades que pueden generar inmunodepresión, sobre todo si no se tratan. Hablamos, por ejemplo, de lo que es la diabetes. Cuando ustedes vieron, no sé si es que ustedes estaban en la prepa, pero cuando fue lo del COVID, yo me acuerdo precisamente que nos daban en la materia de, no sé si se ve ese para la madre, pero la materia de IBC, los factores o los pacientes que estaban, ahora sí que, pero manejarlos con pinzas en el COVID eran los pacientes diabéticos, porque los pacientes diabéticos van a tener las defensas bajas, chicos. De hecho, ya ustedes vieron tuberculosis. ¿Cuál es un factor de riesgo? ¿O cuáles pacientes tienen un mal pronóstico cuando se infectan por Mycobacterium tuberculosis? Pacientes diabéticos, porque tienen las defensas bajas. Cuando ustedes vean diabetes en clase, van a acordarse de mí. Y voy a estar tan feliz yo en la playa con unos cocos acordándome de ustedes, de mis niños. ¿Vale? Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué anormalidades puede generar? Pues en primera, que en un feto no se reproduzca, que haya una depresión medular, ¿vale? Que haya una depresión medular. Ahora, este, otros efectos que puede que quizás generar y también el metrotexato. ¿Por qué el ácido fólico es importante? Porque también el ácido fólico favorece al desarrollo del tubo neural. ¿Me explico? Favorece el desarrollo del tubo neural el ácido fólico. ¿Qué puede pasar? Pues que el feto no se produzca también. También puede tener anormalidades del tubo neural. Dejemos con la parte que es un abortivo. Que es un abortivo porque el feto no se va a poder formar tampoco. Porque actúa pero de forma pareja, chicos. ¿Vale? Uno de los, ahora sí que un efecto que me llamó mucho la atención, que hasta lo busqué en iDoctus, también en, ay, ¿cómo se llama? En el Vademecum, además del, no me acuerdo el Vademecum, pero en PubMed a huevo, una espermatogénesis defectuosa, ¿vale? Una espermatogénesis defectuosa, ¿vale? Entonces, como ustedes están viendo, es un fármaco muy, muy, muy cabrón. Sí, tiene un buen perfil, pero te genera que los espermatozoides ni se formen bien. Te genera destrucción de la médula ósea, ¿vale? Te genera destrucción de la médula ósea. No va a haber ni siquiera una pinche línea linfoide de los linfocitos T, no se van a poder sintetizar, ni una línea linfoide de las células B, ni las células, incluso el sistema inmunológico de forma innata, ¿vale? Entonces, moraleja, chicos, para contrarrestar los efectos adversos del metrotexato, vamos a dar ácido fólico. Ácido fólico. ¿Por qué? Porque el ácido fólico, pongan ustedes que el ácido fólico se vaya en cantidades al estómago. Se puede ocupar eso, se puede ocupar lo que llega de ácido fólico. Pueden dar una dieta rica en folatos, eso sí ustedes pueden llegar a dar, ¿vale? Pueden dar incluso una dieta rica en folatos, sí. Pueden también, por ejemplo, dar suplementos de ácido fólico de vitamina B9 también lo pueden dar para contrarrestar estos efectos. Se los digo porque justamente a mi tío, cuando es que yo lo inyecto, chicos, yo lo inyecto. Y cuando lo inyecto, pues me dijo, no, sí me estoy tomando el ácido fólico. Y sí, justamente se lo toma. Dato importante, y no se vayan a espantar, pero una pinche inyección de metrotexato de forma intramuscular en el glúteo duele de a madres. En verdad, duele de a madres. Les digo esto, miren, yo la neta les soy sincero, yo sí tengo la mano pesada. La neta sí tengo la mano pesada. Y yo cuando inyecto digo, miren, no, es que yo sí, cuando inyecto sí le va a doler, la verdad. No, sí está viendo. No, el paciente siente que hasta le arde, chicos, cuando le meten la sustancia. Le arde esa chingadera, le duele. O sea, no tienen ni idea cómo duele, chicos. Bien, entonces, bueno, vamos a ver unos conceptos importantes de su farmacocinética, ¿vale? Bien, la absorción no les van a preguntar, la neta, pero pueden ustedes encontrarlo de forma intramuscular, lo pueden ustedes encontrar por vía oral. En el tracto gastrointestinal se absorbe muy bien cuando nosotros damos el metrotexato, ¿vale?
Bien, se puede llegar a almacenar en diferentes cavidades, chicos. Por ejemplo, en la cavidad pulmonar, en la cavidad peritoneal también. Por ejemplo, esto es muy importante porque cuando el paciente tenga, un ejemplo, una citis, cuando tenga edema en el abdomen, cuando tenga edema pulmonar, el fármaco puede resguardarse más ahí. Entonces, se distribuye en la cavidad pleural, o sea, en las pleuras de los pulmones y en la cavidad peritoneal. ¿Vale? Ahora, puede llegarse a almacenar en estas cavidades en mayor medida cuando hay una expansión, cuando haya un derrame pleural, cuando haya un derrame pulmonar, por ejemplo, o una citis, cuando haya edema en la parte abdominal, ¿vale? Cuando haya edema en la parte abdominal. Ok. La otra, chicos. Curiosamente, este fármaco tiene un metabolismo muy pobre. ¿Por qué? ¿Qué les dije que hacía el metrotexato? Es un fármaco muy similar al ácido fólico. Muy similar al ácido fólico. O sea, se queda en esas vías y ahí se queda el pinche metrotexato. Ahí se queda. Pero el otro 10%, solamente el 10%, grábenselo muy bien, se metaboliza en el hígado. Solo el 10%. ¿Y qué va a pasar? Formando un compuesto que es el 7-hidroximetotrexato. Y aquí viene un problema. Esta sustancia, así como ustedes la ven, ¿sí? Es nefrotóxica, muy nefrotóxica. Esta sustancia que les puse, que es el 7-hidroximetrotexato, es muy nefrotóxica, muy nefrotóxica. Entonces, ¿por qué esto es importante, chicos? ¿Y por qué, además de ser un compuesto muy nefrotóxico, y además es tóxico lo que le sigue, además de que puede afectar a los riñones? Cuando a los pacientes les duelen las articulaciones, ¿qué se pueden llegar a tomar? Por ejemplo, los AINES. Pero aquí nos topamos con un problema en los AINES, chicos. Y esto, grábenselo muy bien, grábenselo muy bien. Los AINES te disminuyen el flujo sanguíneo renal. O sea, ¿qué me está indicando esto, chicos? El diclofenaco, el paracetamol, perdón, el paracetamol, qué pendejo fui. Crucifíquenme por lo que acabo de decir, la neta, crucifíquenme, el paracetamol no es una AINE. Indometacina, naproxeno, ¿vale? El diclofenaco ya les dije, esos que son los AINES, ¿sí? Van a disminuir el flujo sanguíneo renal. Para que los riñones funcionen bien, necesitan que la sangre vaya al riñón y funcione bien, porque para eso es, para que el riñón filtre. Además de que el riñón tiene otras funciones, como la liberación de eritropoyetina, a lo mejor. Pero el riñón en sí tiene que estar irrigado, chicos. Si yo le cierro la pinche llave al riñoncito, no se va a eliminar el metrotexato, ¿vale? No se va a poder eliminar. Al contrario, chicos, ¿qué va a pasar? Que el metrotexato esté en mayores cantidades en el plasma. Por esta razón es que ustedes le tienen que ver bien cómo le van a prescribir, si le van a dar un AINE. Eso es algo muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque sé que el poco fármaco que se elimina, y además dejen eso, es nefrotóxico. Si yo le doy un AINE al paciente, si yo le doy un AINE, voy a generar una disminución del flujo sanguíneo renal. ¿Y qué va a pasar? Que el fármaco no se vaya a poder eliminar. ¿Ok? Y ahora, yo podría decirles que incluso está contraindicado. Para mí, no lo podría ayudar en un paciente que tenga una insuficiencia renal muy grave. ¿Y por qué les digo? No podrá darles una respuesta ahorita en eso, porque se van a topar que en un artículo les dicen que
que se puede dar en pacientes que tengan tanta alza de filtración glomerular. En otro artículo que definitivamente no. A mí, en mi propio criterio, yo no lo daría en un paciente que tenga insuficiencia renal. Definitivamente yo no lo podría dar en un paciente que tenga insuficiencia renal. ¿Ok? Bien. Entonces, quedamos que la absorción es un fármaco que se absorbe de forma, de forma fácil en el tracto gastrointestinal, se llega a distribuir lo que es la cavidad pleural, la cavidad peritoneal, tiene un metabolismo, ¿vale? Formándome 7-hidroximetrotexato, ¿vale? Es el metabolito que forma y es una sustancia muy tóxica, ¿vale? Una sustancia extremadamente tóxica. Entonces, ahora, bien chicos, siguiente aspecto. Hay unos fármacos que se ocupan muchísimo, sobre todo para lo que es el paludismo. Son fármacos, chicos, que, miren, si yo les soy honesto, no se los van a preguntar. La neta, no se los van a preguntar. De todos modos, se los pongo, ¿vale? Lo que es la hidroxicloroquina y lo que es la cloroquina, ¿vale? Ok, chicos. Bien. A estos fármacos se les conocen como los antipalúdicos. Son fármacos que funcionan para la malaria, para el plasmodium. Miren, para que yo les dé el contexto. El plasmodium es un tipo de parásito que se transmite por una mosca, que es la anófeles. ¿Qué pasa cuando ese parásito ingresa al sistema circulatorio? Va a generar unas vacuolas de carácter digestivas. ¿Aquí? ¿En dónde? En los eritrocitos. ¿Y qué es lo que va a generar esto, mis niños? Una, que toda la hemoglobina que ustedes tengan, vaya a ser descompuesta, porque es una región muy ácida, es una región extremadamente ácida. ¿Y qué va a hacer el plasmodium? Lo que va a hacer el plasmodium es que te va a generar que la hemoglobina que tú tengas en el eritrocito te forme aminoácidos, porque la estás degradando. Esta destrucción de la hemoglobina te conlleva a formar aminoácidos y más una molécula que se le conoce como la ferriprotoporfirina 9. Ahora, aquí hay algo bien importante. Cuando yo descompongo a esta hemoglobina formándome aminoácidos, porque la hemoglobina es una proteína, y cuando tú la destruyes te forma aminoácidos y te va a formar esta ferriprotoporfirina 9. Ahora, ¿yo cómo las puedo llegar a degradar esta hemoglobina? Por ejemplo, por enzimas proteolíticas, ¿vale? Como lo que es la falcipaína, la falcilicina o las plasmepsinas. No les van a preguntar esto, créanme. Pero ¿qué pasa con la ferriprotoporfirina 9? Esta molécula, de a huevo para el parásito, de a huevo, se tiene que cambiar. Tiene que, ay, ¿cómo les podría decir? Tiene que convertirse en otra sustancia. Se tiene que polimerizar. Ya quería ver el concepto correcto. Se tiene que polimerizar. ¿A qué? A una molécula que se le conoce como la hemozoína. Bien, ¿por qué es importante que se llegue a polimerizar? Y aquí les pongo reacciones de polimerización. Porque la ferriprotoporfirina 9 para el parásito es muy tóxica, muy, muy tóxica. Es un parásito que se te alimenta de los pinches eritrocitos, se alimenta de tus aminoácidos. Pero el problema es que cuando yo degrado la hemoglobina y me forma los aminoácidos y la ferriprotoporfirina 9, yo la tengo que convertir la ferriprotoporfirina 9 en hemozoína, la tengo que polimerizar porque esta es muy, muy tóxica, y aquí se los pongo, tóxica para el parásito. Entonces, hay un fármaco que son los antipalúdicos, ¿vale? El Golan les explica que la cloroquina, por ejemplo,
lo que hace es evitarte la conversión de ferriprotoporfirina 9 en hemozoína. Y como no estoy convirtiendo esto de ferriprotoporfirina 9 en hemozoína, estos niveles de ferriprotoporfirina 9 van a estar aumentados. Y aquí ya nos tocamos con el problema, porque es muy tóxica para el parásito. En verdad, es muy, muy tóxica. Y así ya nos chingamos al parásito. Esto es un mecanismo de los antipalúdicos. Ese es uno de los mecanismos. Pero, entonces, ¿por qué chingados lo ocupamos aquí, justamente en la artritis reumatoide? No entiendo. Es muy simple, chéquense. Una, son fármacos que te disminuyen la síntesis de algunas citocinas, ¿vale? Son fármacos que te disminuyen la síntesis de algunas citocinas. ¿Y esto por qué es importante, chicos? Porque estos fármacos, lo que son los antipalúdicos, lo que es la hidroxicloroquina y lo que fue la cloroquina, fueron un desmadre cuando fue la época del COVID. En verdad fueron un desmadre. Es más, con decirles a las pinches farmacias se llegaban a saturar porque todo mundo quería tener esa sustancia, chicos. Todo mundo quería tener esa sustancia. ¿Vale? Porque decían que funcionaba para el COVID. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿qué funciones hace en las enfermedades inflamatorias? Por ejemplo, te disminuye la síntesis de algunas citocinas inflamatorias, como lo que es la interleucina 1, lo que es el TNF-alfa, ¿vale? Y también lo que es la interleucina 6. O sea, te bloquea estas, o te disminuye más bien estas citocinas, ¿vale? Te disminuye un estado inflamatorio. Eso es un mecanismo que se explica. Y es más, si se indican, y cagadamente hasta las guías de práctica clínica, si las indican, ¿vale? Les digo un secreto, se las van a preguntar, pero de todos modos se las pongo. La otra. La siguiente cosa muy importante, chicos, es que lo que puede llegar a asociarse estos fármacos, sobre todo con los linfocitos T, es que genera una disminución de las células T. ¿Qué les dije? ¿Qué pasaba con las células TCD4? Las células TCD4, y aquí se las pongo, las células TCD4 generaban una interacción para liberarme, por ejemplo, con las células plasmáticas o los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Y por otra parte, funcionaban con los macrófagos para que los macrófagos liberaran estas sustancias, como lo que es la interleucina 6, interleucina 1 y el TNF-alfa. ¿Ok? Bien. Pero si yo ataco al pinche cáncer desde raíz, no tengo las células T. No voy a generar esta respuesta, ni producción de células, perdón, de interleucinas, de lo que es la interleucina 6, interleucina 1 y del TNF-alfa. Y pues aquí observamos el mecanismo. ¿Sí? Ahora, siguiente, chicos. También se asocia que puede disminuir la producción de enzimas destructivas, como lo que es la colagenasa, aquellas proteasas. O sea, aquí estamos jugando con enzimas destructivas que están liberando todas estas células del sistema inmunológico. No les van a preguntar hidroxicloroquina y cloroquina, créanme que no se los van a preguntar, pero yo de una vez les aviso esto y me lo van a agradecer, chicos, en un futuro. Me lo van a agradecer. Algo que ustedes tienen que valorar con estos fármacos es que son muy tóxicos para el globo ocular. Así es, son muy tóxicos para el globo ocular. ¿No me creen? Ahí les va. Ahí les va. Chéquense. Ay, una disculpa. Perdón si me veo un poco cansado, pero es que la neta no he dormido porque justamente tuve un examen. Entonces sí me veo un poco cansado. Chéquense. Se realizará a todos los pacientes que reciban cloroquina un examen oftalmológico periódico de cada 6 a 12 meses, que incluya evaluación de fondo de ojo y campimetría visual. Los pacientes con insuficiencia renal o aquellos que reciben el fármaco durante más de 10 años
precisan una monitorización más frecuente. De a huevo, chicos. Estos fármacos son muy tóxicos para el globo ocular. ¿Ok? Bien. Esto, chicos, se lo tatúan, no para mi farma ni para mi clase. Se lo tatúan, mis niños, porque definitivamente este concepto en oftalmología les va a servir un chingo. Ahí, por ejemplo, matemos dos pájaros de un tiro. Van a ver que la combinación de metrotexato más cloroquina se recomienda en pacientes que tengan una actividad moderada y alta de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que definitivamente no siguió un tratamiento, por ejemplo, y ya entra en edades o en una etapa más avanzada, miren, por ejemplo, esto, chéquense bien, esto es una afectación de los ligamentos que me mantiene la mano de forma estable. Los ligamentos, por ejemplo, creo que el ligamento cubital. ¿Qué pasa? Estos ligamentos, ¿vale? Ustedes se acuerdan mucho más que yo en anato, pero ustedes tienen unos ligamentos que básicamente son como los castillos en una construcción, le dan forma a la manita. ¿Qué pasa con el paso del tiempo? Con el paso del tiempo va a generar una destrucción en la artritis reumatoide y va a generar que la mano, en lugar de tener esta conformación, o sea, en lugar de tener esta forma, la mano tenga esta característica. Fíjense. Entonces, es decir, va a tener una desviación la mano hacia el lado cubital. Esto es algo bien importante, chicos, muy importante que ustedes tomen en cuenta. Ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que es las lesiones o lo que era el síndrome del túnel del carpo? También se puede afectar porque puede generar alteraciones de los ligamentos que se encuentran aquí, ¿vale? Ahora, como yo les dije con respecto a la cloroquina, la hidroxicloroquina, todas estas moléculas, perdón, todos estos fármacos más bien, que hay que tomar en cuenta, chicos. Una, que puede generar, por ejemplo, defectos visuales. Defectos visuales. Como efectos visuales, por ejemplo, problemas de acomodación. Esto se le atribuye más que el paciente tenga defectos neuromusculares, ¿vale? Incluso, por ejemplo, que el paciente pueda tener diplopía. Ahorita les enseño unas imágenes que se las voy a mandar por WhatsApp. Diplopía e incluso el paciente puede tener pérdida de la visión. Y esto es algo muy importante que se acuerden, mis niños, pero muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleven oftalmo, van a ver que muchas manifestaciones clínicas de estos pacientes, por más raro que parezca, puede generar defectos en la transmisión sensorial o incluso defectos en el ojo. Cuando nosotros veamos tuberculosis, hay un fármaco, chicos, que se asocia mucho que el paciente no pueda discriminar incluso entre el color verde y el color rojo, ¿vale? Por ejemplo, lo que es el etambutol, lo van a ver en tuberculosis, ¿vale? Lo van a ver en tuberculosis. Muy bien. Entonces, como ya nosotros checamos qué es lo que va a pasar con estos pacientes, bueno, aquí ya terminamos esto, pero quien quiera quedarse adelante. Quedamos que, ¿qué pasa en un inicio? Uno, o la historia de la enfermedad. Aquí pongamos historia de la enfermedad. Ok, que el paciente tenga una predisposición genética, es decir, que tenga al HLA-DR4, ¿vale? Que tenga, por ejemplo, este es el principal factor de riesgo, ¿vale? Que tenga afectación de estos genes, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Que también hay factores ambientales, como lo que es el tabaquismo. También, entre paréntesis, lo que es la obesidad y lo que es la cafeína, está, pero en signos de interrogación, no se ha establecido si es o no. La fase 2 nosotros la podemos considerar como una fase preclínica. ¿Qué es lo que llega a suceder? ¿Se acuerdan de los factores, del factor reumatoide, por ejemplo? Del factor reumatoide o de los anticuerpos, de los anticuerpos antipéptidos citrulinados.
Ok. Aquí, por ejemplo, en la fase preclínica, vamos a tener mayor producción de anticuerpos. Es decir, tenemos, por decirlo de una forma, la producción de esas sustancias, de los factores, por ejemplo, del factor reumatoide, ¿vale? También, por ejemplo, de los, de la inmunoglobulina que se va contra los péptidos anticitrulinados, ¿no? Ahora, tenemos esta producción de anticuerpos, pero hay algo bien importante. Digamos que aquí el paciente casi siempre no presenta síntomas. Si yo le hago un análisis clínico, le hago un análisis de estos anticuerpos, los va a detectar de forma positiva. Va a haber incluso alteraciones del, por ejemplo, aumento de estos tipos de inmunoglobulinas, ¿no? Pero el paciente, digamos que aún no presenta síntomas. ¿Qué es lo que suele pasar ya en la fase 3? En la fase 3 aquí ya empiezan los síntomas. Por ejemplo, una rigidez matutina. Es decir, que el paciente le cueste trabajo mover las articulaciones cuando se llegue a levantar, ¿no? Que el paciente tenga este dolor, ¿vale? Que el paciente incluso tenga cansancio. Aquí, ¿por qué? Porque ya hay un proceso inmunológico, de forma brusca, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos observar unas moléculas que van a ver ustedes en laboratorio clínico, que son los reactantes de fase aguda. Estos son sustancias que se llegan a sintetizar cuando su organismo entra en un estado de inflamación, ¿vale? Estos son básicamente cuando el paciente llega a tener estos estados de inflamación. Ahora, puede ser que con el paso del tiempo, si el paciente no consuma un farme, o sea, no consuma farme, puede generar o puede llegar a tener degeneraciones o no degeneraciones, ¿cómo podemos decir? Este, destrucción de otros tejidos adyacentes. Por ejemplo, los ligamentos. ¿Se acuerdan? Si yo afecto los ligamentos que tengo aquí en la mano, los ligamentos esto genera que la mano se mueva, por ejemplo, para acá, que la mano genere estas desviaciones, ¿vale? ¿Cuáles son los tratamientos que yo puedo dar? Una, que el paciente consuma fármacos modificadores de la enfermedad. Por ejemplo, nos topamos con lo que es el metrotexato, de a huevo con ácido fólico. Pueden dar otro farme, puede ser hidroxicloroquina también o cloroquina. Sí, pero da huevo, chicos, da fuerzas. La primera opción es esta, metrotexate. Ahora, si ustedes quieren reducir el dolor, por ejemplo, pueden dar un tipo de AINE. Solamente, óigalo muy bien, y aguas con el pinche AINE, porque el metrotexato es una sustancia muy nefrotóxica. En verdad es muy pinche nefrotóxica, chicos. En verdad es pero muy nefrotóxica. ¿Ok? No se les vaya a pasar esa parte, chicos. En verdad, no se les vaya a pasar. Acuérdense que el metrotexato es muy tóxica. Siguiente. Si no, pueden dar con un esteroide. ¿Cuál es el esteroide? La metilprednisolona. Yo he visto que también la dan de forma intraarticular. Pero ahí les va otro dato. Chéquense. ¿Qué les dije que hace la metilprednisolona? ¿O qué hacen los esteroides? Una, te disminuyen la absorción de calcio absorbida en el intestino. O sea, ¿qué pasaba? Que los esteroides, chicos, disminuyen la absorción de calcio mediada por vitamina D. O sea, te disminuye la absorción de calcio que llegue hacia el intestino, que esté mediado por la vitamina D. ¿Cuál es el problema aquí?
Que una, estás generando una pinche resorción ósea. La otra, el esteroide te va a bajar las concentraciones de calcio. Te va a disminuir las concentraciones de calcio. ¿Por qué? Porque te afecta la absorción de calcio mediada por vitamina D. ¿Qué va a pasar? Que estos bajos niveles de calcio te activen a la PTH, a la paratormona, que es básicamente a la hormona que libera las glándulas paratiroideas que están aquí atrás de la tiroides. ¿Y eso qué es lo que hace la PTH o la paratormona? Voy a borrar esta parte. Que te madure a los pinches osteoclastos. ¿Y el osteoclasto a dónde va a ir? Al huesito. ¿Ok? Y te genere una resorción ósea. Oye, entonces, pues, ¿qué chingados voy a hacer ahora? Porque pues, me está diciendo que el esteroide te baja la cantidad de calcio, el cual esto te estimula la PTH y te estimula los pinches osteoclastos para que te genere resorción ósea. Que el paciente consuma suplementación entonces de vitamina D. ¿Vale? Si de plano el paciente, ya de plano el paciente, chicos, no tiene cambios con metrotexato, con ácido fólico, el AINE, ¿vale? E incluso ya hasta le añadieron la pinche hidroxicloroquina, ya pueden ocupar un biológico, como lo que es el infliximab, por ejemplo. El infliximab. Ahora sí podrían ustedes ocupar algún anticuerpo, pero por lo mientras, con esto me doy por bien servido. Bien, ya tienen metrotexato, chicos. Con eso les juro que les va a venir las que les comenté el metrotexato, ¿vale? Les prometo que va a venir metrotexato en su examen departamental. Va a venir, chicos. Se los prometo que va a venir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como yo les dije, hay otras alteraciones en la artritis reumatoide. Por ejemplo, que el paciente tenga nódulos, ¿vale? Que el paciente tenga nódulos en la piel que son, ya los dejo en paz, ¿vale? Un segundo. Nódulos reumatoides. Bien, los pacientes suelen tener también unos nódulos, chicos. ¿Qué son los nódulos? Son este conjunto de tejido, bueno, son unos tipos de como de tipo de tumoración, por decirlo así, debajo del tejido subcutáneo, así más o menos se observan. El novio de mi tía tiene justamente uno de estos aquí en el codo, él lo llega a tener aquí. Una vez se lo toqué, sí parecía como si fuera una nuez. Si llegan a palpar, quiero que aquí los observen, ¿vale? Son nódulos reumatoideos los que ustedes pueden llegar a observar, ¿ok? También, por ejemplo, pueden generar que el paciente tenga una vasculitis, ¿vale? Que tenga una vasculitis, es decir, inflamación de los vasos sanguíneos. Esto también puede generar o sea, el paciente que tenga artritis reumatoide o las vasculitis que pueda llegar a presentar, el paciente puede ser propenso o puede desarrollar con mayor facilidad un infarto agudo al miocardio. ¿Por qué? Porque hay una inflamación en los vasos sanguíneos de forma constante, ¿vale? Bien, entonces, hasta este punto ya terminamos la clase de artritis reumatoide. Voy a empezar con sistema nervioso. Con estas preguntas ya llegamos al 9. Pero, pero sí necesito, chicos, que se acuerden de estas preguntas así tal cual como se las puse. Porque se las vuelvo a preguntar en el examen predepa. Denme chance, por favor, dejen termino las clases para que ya ahora sí pueda establecer bien el horario del examen predepartamental que les voy a aplicar, ¿vale? Lo más probable es que vaya a ser el día viernes. A mí me urge terminar el curso, si sí o sí, el miércoles, a lo mucho el miércoles. Me urge de a huevo tardar hasta el miércoles, ¿vale? De todos modos, este fin de semana voy a mandarles la parte, yo creo que les voy a mandar dolor y después autónomo. Que en verdad les digo, sistema nervioso, esta parte está muerta, ¿vale? Entonces no se espanten si son muchos temas, bueno, ni son muchos temas, realmente ya son pocos, pero no se espanten, son temas muy sencillos, temas que con el
con que ni memoricen, ¿vale? Con que ni memoricen, con el razonamiento que les tengo en esa clase, les va a funcionar bastante, ¿vale? Sale, chicos, tengan una linda noche, cuídense mucho. Neta, perdonen si me veo muy cansado. Neta, perdonen. Lo que pasa es que tuve un examen, mi examen de avance académico. Entonces, no les voy a mentir, no he dormido como en 4 días. Entonces, lo máximo que he llegado a dormir ha sido en la sala de espera del hospital o en el estacionamiento de un ratito en mi coche. Si no, no, pues no rindo. Entonces, eh, por esta razón es que apenas les mandé la clase. Les ofrezco una disculpa por eso es que apenas pude hacer. De hecho, hoy justamente, hoy jueves, tuve un examen de avance académico, porque por ahí las malas lenguas, según si paso muy bien ese examen, tengo la oportunidad de escoger una buena sede en mi cuarto año de la carrera. Entonces, ya les voy a terminar de mandar sus clases y de grabárselas, ¿vale? Entonces, tengan un lindo día y prometo responder los mensajes que no he contestado, ¿vale? Es que me ha sido una pinche semana muy caótica, entonces, pues en eso quedamos, muchachos, ¿vale? Cuídense mucho y nos vemos. Saludos.